Hola corazones, vamos a hablar de lo que ha pasado. Muchos de vosotros estaréis preguntando qué ha sucedido con la página de Facebook. Como bien ya publiqué, me la han hackeado. Ahora mismo todo es una incertidumbre. Cuando haya acontecimientos sobre esto que ha pasado, seré yo la que lo comunique. Yo sabía la magnitud de gente que me sigue, o sea, de eso soy consciente. Pero lo que nunca hubiera imaginado es el aprecio que me tenéis. Y me lo habéis demostrado con vuestros comentarios de apoyo y me siento llena de amor. De verdad, no puedo ser más afortunada en esta vida. Quiero deciros que va a haber muchísimos cambios en la comunidad, ¿no?, de Encarna Salcedo. Hemos creado un canal de Telegram. En ese canal va a haber varias publicaciones, pero también vais a tener esa mayor cercanía conmigo. Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo. Como bien sabéis, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Aunque hoy también, Géminis, en el tema sentimental trabajaremos un poquito también con la bola de cristal. Vamos a comenzar, mi queridísimo Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Géminis, que sí estáis trabajando. Mi queridísimo Géminis, hombre, yo te diría, Géminis, que los caminos los tienes abiertos, todos los que estéis esperando un ascenso, nuevas firmas de contrato. Aquí dicen las cartas que llega ese ascenso para ti o lo que tú hayas pedido. Luego también muchos de vosotros, Géminis, dicen las cartas que si estáis esperando algo bastante importante para lo que en su momento os preparasteis o algo por el estilo, pues aquí dicen las cartas que esto va a llegar y que tú vas a tener que tomar una decisión, que esto llegaría antes de 2 meses. Los Géminis que no estáis trabajando, dice, tú vas a tener noticias de trabajo de un lugar del pasado, pero en ese mismo tiempo, Géminis, también hay otra oportunidad para ti, una oportunidad mejor para ti. Así que dicen las cartas que posiblemente tú realices un cambio. Bien, o sea que si tenías pensado, Géminis, entrar en un lugar del pasado, posiblemente cambies de opinión. Bien, los Géminis que tenéis un negocio, bueno, decisiones a tomar en tu negocio, mi queridísimo Géminis, A ver, mira, aquí dicen las cartas que tú, Géminis, recibes algo importante o tienes como que en tu negocio ahora mismo te va bien, ¿vale? Como que tú tienes esos objetivos cumplidos, pero también quieres más. Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Supongo, cuando uno llega a un objetivo se plantea otro objetivo más. Bien, entonces aquí dicen las cartas, Géminis, que tú tendrás que tomar una decisión, que hay una persona que tú conoces que te brindará la oportunidad de crecer más en tu negocio o de abrir otro negocio relacionado con el que ya tienes. Bien. Así que ya cuando llegue el momento, mi queridísimo Géminis, pues tú decides. Vamos a seguir. Géminis, seguimos con tu economía. Por cierto, Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Géminis y tu economía, dicen las cartas que tú vas a cortar con algo, que tú vas a terminar con un gasto o algo por el estilo, mi queridísimo Géminis. Bien, entonces a mí no me hablan las cartas de llegada de dinero en tu vida, me habla de cerrar ciclos económicos que te han estado generando un gasto. Bien, Géminis, respecto a tu economía, dice, si tú tienes que descubrir algo que está oculto, o que te han engañado, o que tienes esa sensación de que te han engañado, Géminis, aquí dicen las cartas que tú lo vas a descubrir, bien, a lo largo del mes de diciembre. Todo lo que tenga que salir a la luz respecto a tu economía en el mes de diciembre saldría a la luz, ya sea bueno o sea malo, Géminis. Todos los que estéis pensando, Géminis, poner un dinero en el exterior, mucho cuidado aquí. Mucho cuidado. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis,
Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis que estáis solteritos. Hay algo ya que dicen que está terminado. O sea que a lo mejor ahora mismo, Géminis, tú no eres consciente o no o piensas que todavía hay algo que puede pasar con esta persona y dicen no. Hay una etapa que ya está terminada y tú de cara al futuro te vas a dar cuenta, futuro inmediato, de que está terminada. ¿Bien? Entonces hablan de cambios rotundos en tu vida ahora mismo. ¿Qué pasa después de este cambio rotundo? Lo que sale aquí son relaciones ocultas o una relación oculta muy relacionada con tu ámbito laboral. O sea que esto podrías iniciar comunicaciones o relaciones ocultas con una persona que está relacionada con lo laboral y que esa persona está con alguien más. Esa persona no tiene un compromiso o tiene pareja o algo por el estilo. Bien, mi queridísimo Géminis, esto es lo que está marcando ahora mismo de cara a futuro. Vamos a ver si de cara a futuro más lejano habría, hombre, aquí dicen las cartas, el amor de verdad tiene que llegar a tu vida, eso está clarísimo, pero también dicen que tú pones impedimentos a personas que ya tienen como, ¿cómo te digo? Que tienen ciertas obligaciones, como que tú no quieres personas que tienen obligaciones, algo así dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. ¿Ves, Géminis, que estáis solteros? Aquí lo primero que dicen las cartas, lo que te he dicho, Géminis, dice hay una etapa de tu vida que ya se termina o que ya está terminada. ¿Qué pasa? Que a lo mejor muchos de vosotros pues no seréis conscientes todavía de que esto ya está finiquitado, ¿no? Y aquí pues dicen las cartas, dice lo primero que, como hemos visto antes, lo primero que sale de cara a futuro es una persona, es un triángulo amoroso, ¿vale? Triángulo amoroso que al final es algo que no va a dar a más, pero que es peligroso. También lo dicen las cartas. Cuidado porque es peligroso esto. Cuidado donde te metes, Géminis. Así lo están diciendo. Entonces, aquí dicen que tú corres el riesgo de estar mucho tiempo o un tiempo considerable con esta persona. ¿Bien? Con esta persona o en este triángulo amoroso, mi queridísimo Géminis. ¿Ves? Aquí, bueno, vamos a ver. Futuro sentimental, importante, no de esta persona que estamos viendo aquí, que esto es un tramo de tu vida, ¿no? Que espero que pase pronto. Personas importantes en tu vida, Géminis, en otro lugar. Así lo dicen las cartas, hay una persona en otro lugar, la cual conocerás. Dicen las cartas, no, dice la bola. Tengo una manía de decir dicen las cartas, no sé por qué, pero bueno, manías que tengo yo. A ver si me la quito, venga, voy a intentar quitármela, voy a intentar quitármela, esa manía. Bueno, veo esta persona esta persona te la va a presentar, o te lo va a presentar una mujer cercana a ti de pelo claro, Géminis. Es una persona que puede ser un poquito más bajita o más bajito que tú. Una persona de pelo castaño oscuro, te diría. Y esta persona tú la conoces en un desplazamiento que haces con esta mujer. Tú vas con esta mujer y con alguien más. O como que vais a pasar el día en algún sitio concreto, donde ella tiene familiares o algo por el estilo, y allí es donde esta mujer a ti te presenta a esta persona. Pero claro, no es que te presente a esta persona con el afán de hey, que estás soltero, que estás soltera, no.
te presenta a esta persona, pues bueno, por lo típico, se acerca a esta persona y haces una presentación, lo cordial, ¿vale? Pero entre vosotros va a haber una conexión, es lo que yo te digo, va a haber mucha chispa entre vosotros, pero claro, Géminis, yo quiero que tú entiendas que esto sería de cara a futuro, ¿bien? Porque lo primero que hay, lo primero que hemos visto aquí ha sido una persona que está relacionada con lo laboral y con la cual tú tendrías una historia oculta o estarías metida en un triángulo amoroso. Géminis, dice, en el momento que tú quieras, así lo veo, en el momento que tú quieras rehacer o tener un compromiso con alguien, lo vas a tener. En el momento que tú quieras. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres? Entonces dicen aquí, no pienses que eso no va a pasar nunca, eso va a pasar en un momento o en otro de tu vida. Que ahora mismo tú no quieras un compromiso mayor con alguien, puede ser, y por eso tú accedes a tener una historia oculta, en fin, por pasártelo bien con una persona, porque sabes que no te va a generar... ¿qué te digo? Como que no te va a generar esa obligación, pues también, ¿bien? Pero que cuentes con esto que te he dicho, que hemos visto en la bola de cristal, que a raíz de una persona con la que tú irás a un lugar, ¿bien? Tú vas a conocer a una persona que podría ser la persona, Géminis, importante de tu vida, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis de novios. Yo veo una persona aquí, una figura materna que en un pasado, y lo veo como en un pasado, es una persona que ha generado muchísima inestabilidad en vuestra relación, o uno de los dos se ha mostrado bastante inestable por esto. De hecho, aquí veo como a raíz de esto hubo muchos cambios en vuestra vida, ¿vale? Géminis, casados en convivencia y novios, hablaréis de cara a futuro de la posibilidad de un viaje, o uno de los dos tiene que realizar viajes relacionados con lo laboral. ¿Qué es lo que traen esos viajes? Aquí dicen las cartas que traen ciertos miedos. Uno de los dos piensa que si eso fuera así, o sea, que si el trabajo cambiara, o que si uno de los dos se tuviera que desplazar por el tema de trabajo, pues la relación se terminaría, ¿vale? Esto es un pensamiento que tiene uno de vosotros dos, ¿vale? Entonces, ¿esto sería así? Yo veo que no, Géminis, yo veo que no. Pero también tengo que decir que uno de los dos, y lo digo como lo veo, no está siendo totalmente claro o clara en la relación, o no está siendo totalmente justo o justa en la relación, pero que esto no es algo que se diga o que se manifieste. Estoy hablando del interior de alguno de vosotros dos. Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo encajo esto en mi lenguaje y te lo transmito, ¿vale? Vamos a ver. Esta sensación de si damos este paso a nivel laboral, ¿me la vas a jugar? Voy a hablar de los que estéis a punto de dar un paso como en algo, un negocio, o vayáis a formar parte con la pareja, tema de un negocio y demás. ¿Estáis en lo cierto? Pues ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a andar con adornos?
¿vale? Entonces dicen las cartas que estáis en lo cierto. Todo lo que estéis pensando esto, que vais a formar parte de un negocio y tu pareja depende de ti para formar parte de ese negocio. Aquí dicen las cartas que te voy a ser clara y te voy a ser sincera. Es una persona que en cuanto tiene un poder económico, pues se cree que es el rey o la reina del mambo. Y esto le pasa a muchas personas. Y lamentablemente, si una persona destaca porque tiene un poder adquisitivo bien, pues se le arrima a todo el mundo, dándole igual si está casado, si está casada, lamentablemente, lamentablemente, que a mí eso me parece, pero bueno, así está la vida hoy día, así está la sociedad. O sea, inconscientemente, y pararos a pensar, que no te vas a fijar, no te fijas en una persona que no destaque por una estabilidad económica. Oye, que no todo el mundo es igual. Que a lo mejor soy yo que pienso así, no es así, pero yo me baso en lo que veo en el día a día en la sociedad, ¿vale? Me baso en lo que veo. Bien. Géminis, ¿habría traición a raíz de ese desplazamiento relacionado con los negocios? En un principio no, pero a los 6 meses sí. Dice, a los 6 meses tú verás ciertos cambios en tu pareja que harán que salten pues, esas alarmas, ¿vale? Aunque este miedo que tú tienes, Géminis, es porque esto ya ha pasado en otras ocasiones. O sea, esto no es nuevo. ¿Por qué quiere mi pareja seguir conmigo? ¿Por qué quiero yo seguir con mi pareja? Como bien sabéis, estos son tiradas espejo. Pues porque o te interesa o le interesas. Y no precisamente a nivel sentimental. Los que no sintáis identificados con esta lectura, pues como siempre os digo, que miréis vuestro signo ascendente, solar o lunar. Bien, vamos a ver qué más. El amor al dinero. El amor al dinero. Madre mía. Si no nos vamos a llevar ni un duro a la tumba. Si lo que te llevas es lo que vives, lo que ríes, lo que amas, lo que, yo qué sé, lo que compartes. Todo lo demás no cabe. Se queda aquí. Vamos a seguir. Seguimos. Y muchos de vosotros diréis, ya, pero para vivir, compartir, reír, soñar, pues se necesita dinero. Pues no siempre. No siempre. Se puede ser feliz con lo justo también, ¿eh? Creedme que se puede ser feliz. Géminis, casados en convivencia y novios, se avecinan cambios en vuestra relación, bien, pero yo dentro de estos cambios no te puedo hablar que vaya a haber una separación en lo que es entre vosotros. El cambio a nivel laboral, como te he dicho, Géminis, dice, traería conflictos, traería engaños a tu relación, pero no traería lo que es una separación. Yo no veo esa separación en sí. Los Géminis que estéis esperando que la pareja dé pasos, por supuesto que va a dar pasos, pero también tenéis que tener en cuenta que esos pasos se dan también por otros objetivos. Bien, esto es lo que yo quiero que os paréis a pensar, que se dan por otros objetivos. De hecho, los que queráis formar una familia con esta persona, os daréis cuenta cómo más adelante tú vas a querer tener hijos y esta persona no va a querer tener hijos. Porque lleva, y claramente lleva, otros intereses. Vamos a seguir. Mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Géminis, ilusión es una cosa muy diferente
al amor puro, no te confundas. Así lo dicen las cartas, a uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Géminis, vamos a seguir. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Los huesos y las articulaciones, mala circulación estoy viendo y quiero que tengáis cuidado o que os cuidéis todo lo que tenga que ver con las infecciones, que está como marcando ahí un poquito también. Como siempre os digo, Géminis, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Géminis, con tu mensaje general. Mi queridísimo Géminis, si quieres tener recompensas en tu vida, dice, sé justo primero contigo mismo. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Géminis, el número 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.